Ok, la semana pasada empezamos una serie que se llamaba Lo haré mañana. Tengo una historia bien chistosa con Lo haré mañana. Resulta que la semana anterior, no esta pasada, sino la de antes de empezar esta serie, yo le dije a Santi es el que coordina para que todo esto funcione, entonces le escribo el sábado como a las 5 de la tarde y digo, Santi, necesito el banner de la serie para empezarla a promover, porque la vamos a empezar el siguiente domingo. Entonces él me dice, bueno, pastor. Y le digo, pídeselo al pastor Taylor, que es el que maneja todo lo de gráficas y eso aquí. Y entonces Santi me pregunta por WhatsApp, no, todo esto fue por texto, pastor, ¿cómo se llama la serie? Entonces le contesto, Lo haré mañana. Entonces, como a las 2 horas, Santi no me había contestado. Y entonces, Santi me manda un mensaje y me dice, pastor, estoy esperando el título de la serie, pastor Taylor me está preguntando que cómo se llama la serie. Entonces yo le digo, ya te dije, lo haré mañana. Entonces el man no me contestó nunca. Yo me acuesto el sábado, el domingo me levanto bien temprano, el domingo yo también madrugo a repasar mis notas, a orar. Y veo que no me han mandado el banner. Y entonces le escribo y le digo, Santi, ¿qué pasó que no me mandaron el banner? Dice, pastor, me dijiste que hoy lo harías, que hoy me darías el nombre de la serie. Y yo, no, te dije 2 veces que la serie se llama Lo haré mañana. Pero del otro lado, el martes me doy cuenta en la reunión de staff de pastores que Taylor estaba esperando que Santi le mandara el título. Y Taylor me dice, no, Santi me dijo que tú estabas esperando hacerlo mañana. Pero ese es un factor chistoso, como dicen, funny factor, dicen los americanos. Nos reímos esta semana como nunca. Pero la serie trata simplemente de aquellas cosas que nosotros por costumbre tenemos y dejamos para mañana. Y hablamos de 4 cosas que normalmente los cristianos dejamos para después, pero que son aquellas que traen mucha bendición a nuestra vida. La semana pasada, para los que estuvieron, ¿se recuerdan? Y para los que no estuvieron, ahí está en el canal de YouTube la grabación. Hablamos de procrastinar. Y dijimos que procrastinar, si está en el diccionario de la lengua española, es aplazar, dejar para después. Había varios sinónimos, pero dijimos que varias de las cosas que los cristianos aplazamos, una de ellas es la oración y el ayuno. Dicen, sí, no, yo oro a la salida, oro en el carro, oro después. Y vimos cómo la oración trae tanta bendición a nuestras vidas. Y finalmente fuimos a un pasaje de Génesis, donde encontramos cuando Eva se puso a prestarle oído a Satanás, y eso la llevó a pecar. Y yo hice un paralelo con el mundo de hoy, como Google, TikTok, que ya no está. TikTok ya no está. Hoy, si usted sube a TikTok, le sale un aviso que dice, I'm sorry, estamos fuera del aire. Pero vimos como el mensaje de hoy de Satanás es el mismo, pero utiliza diferentes formas. Y es distraernos. Y entonces le ponemos atención a las cosas que nos distraen y nos alejan del propósito de Dios, entre ellos orar. Hoy, el día de hoy, es la parte número 2 de Lo haré mañana. Piense por un minuto, ¿qué cosas de dinámicas espirituales usted deja para mañana? O en su vida propia, ¿qué cosas usted retiene? ¿Qué cosas usted aplaza? Hay cosas que nosotros aplazamos porque nos da temor, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tienes que llamar y debes dinero, y vas a llamar a decir que todavía no puedes pagar, no, yo llamo mañana, porque tal que me digan que no. O cuando aplicas para un trabajo y no te han llamado, y tú, voy a llamar, no, mejor llamo mañana, porque qué tal que me digan que no. Hay cosas que nos da temor saber y entonces las aplazamos, las dejamos para mañana. Hay cosas que las dejamos para mañana por pereza. Pereza, decía mi abuelito, que la pereza es la madre de todos los vicios. El perezoso es aquel que tiene por costumbre, ese es tema de otra prédica, cosas que nos traen, que tenemos mucha incertidumbre, las dejamos para mañana. O si crees que te van a negar algo. Yo me acuerdo cuando iba a salir por allá, cuando yo era jovencito, iba a salir con una amiguita y la iba a invitar a salir y tenía que hablar con el papá la otra semana, porque qué tal que el man se enoje, que me diga que no. Pero somos así, hay muchas razones por las cuales dejamos las cosas para mañana. Hoy yo quiero hablar de una que es
yo no diría que la más importante, pero es una de las más importantes en la vida de un hijo de Dios. Y como es tan importante, de tal manera que nos bendice tanto, que yo creo que Satanás sabe y por eso nos distrae, para que la dejemos para mañana. Se llama leer su palabra. ¿Cuántos la leyeron hoy? No, no la leo porque voy para la iglesia. Leer su palabra. No hay otra manera más clara de conocer el corazón de Dios, las intenciones de Dios, las bendiciones de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios, todo lo que Dios es, que leer su palabra. Yo puedo dar testimonio aquí delante de ustedes y delante de Dios que soy resultado de una transformación en mi vida por causa de la palabra de Dios. No hay ningún libro sobre la faz de la tierra, ningún libro, ni de psicología, ni de crecimiento personal, de nada, ningún libro, de ningún tipo, de ninguna clase, de ningún idioma, ningún libro que pueda cambiar la vida de una persona como lo hace la Biblia. Hay algunos de nosotros que tenemos una tendencia, con esto de la situación de mi esposa, que todo el mundo nos da consejo. He recibido como 322 dietas, 14 tratamientos, y todo está bien, la gente todo lo hace bien intencionado. Pero la intención de la gente es dejarnos saber lo que es bueno. Y cuando nos dejan saber lo que es bueno, ¿nosotros qué hacemos? Pues lo hacemos. Ay, esa película es buenísima, andátela a ver. Y uno dice, ay, me dijeron que es buenísima. Uno va y la ve. ¿Por qué? Porque se la recomendaron. Bueno, yo me pregunté, ¿por qué si nosotros los pastores le recomendamos a la iglesia tanto los beneficios de leer la palabra, por qué la iglesia no la lee? ¿Por qué no leemos la palabra? Si hay tanta bendición, si hay tanto fruto para beneficio nuestro de solo leer la palabra. Hay gente, perdónenme, que solo oye la palabra de Dios una vez a la semana. ¡Hoy! Y esas personas quieren que su vida cambie. Lo escribieron el 31 de diciembre, el 1 de enero, este año, bla, 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 Señor, ayúdanos, bla, 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 pero no leen la palabra. Eso es como querer adelgazar, pero seguir comiendo grasa, chorizo, azúcar, no hacer ejercicio, vegetal, y querer rebajar de peso. Es lo mismo, es una contradicción. Hay tanto beneficio. Encontré varias razones por las cuales los cristianos no leen la palabra. Primero, gente que como no la cree, pues como no la cree, no la lee. Y eso es contradictorio, porque ¿cómo dice que no la cree si nunca la ha leído? ¿Copiaron? Ahí dice gente que dice, no, yo no leo la palabra porque yo no creo en eso. ¿Y por qué no crees si nunca la has leído? Es como decir que no me gusta el jugo de maracuyá, pero nunca lo he probado. ¿Sabes lo que es maracuyá? Passion fruit. Parchita. Panchita era una vecina allá en Cali, pero bueno, Panchita. Digo, Panchita. Entonces hay gente que en su propia mente tiene mejores ideas que las de la Biblia, pero nunca exploró las de la Biblia. Cuando la gente me dice, ¿cómo usted sabe que la Biblia es verdad? Entonces yo le digo, bueno, yo tengo muchas razones para creer que la Biblia es verdad. Pero antes de dártelas, dime cuáles tú tienes para creer que no es verdad. Cero, no pueden decir ni una. ¿Cómo vas a creer en algo que nunca has leído? Esa es la primera razón, que muchos no leen la palabra de Dios, porque no creen que es verdad. La segunda, bueno, es que leerla es raro y es aburrido. No la entiendo. Tengo un testimonio aquí, no está él aquí, pero lo voy a usar. El público no le pedí permiso, pero es una conversación normal que he tenido con él. Pedro, el esposo de Thais, cuando Pedro llegó a la iglesia hace creo que un par de años, por ahí más o menos, me corrigen porque aquí hay familia de él, él me lo dijo, ahorita hace poquito, me dijo, ahora sí entiendo la Biblia. Al principio yo como que la iba a leer y no entendía eso tan raro, pero ahora la estoy entendiendo y cómo he aprendido de leer la palabra. Pero hay mucha gente que se queda ahí, en que como no la entiende, pues se aburre y entonces no la lee. Y hay una razón. Hoy, mi propósito hoy es que juntos cojamos un pasaje de la Biblia
y veamos cómo leerlo, cómo estudiarlo, qué aprender de él y que eso lo anime a usted para que de aquí en adelante usted lea la Biblia y no lo deje para mañana. Ese es mi propósito hoy, que juntos veamos cuán fácil, cuán productivo, cuán edificante es leer la Biblia. ¿Ok? ¿Están listos? Entonces uso el testimonio de Pedro porque ese fue mi testimonio también. Cuando yo empecé a ser cristiano, yo tenía un amigo que pasaba por la esquina, yo estaba jugando fútbol y fumando marihuana en la esquina de la casa. Tenía 15 años, no ahorita, ya se le pasó fumando marihuana. Sí, porque yo sin conocer al Señor era terrible. Entonces, estábamos jugando fútbol en la esquina de la casa y pasaba un amigo peludo. Creo que él pensaba que parecía a Cristo, peludo y con barba, y con una Biblia así bajo el brazo. Y nosotros no le burlábamos, mejor dicho, le echábamos, lo insultábamos de todo. Pensábamos que estaba loco. Y después de eso fue que yo me hice cristiano. Y ahorita que ahora loco soy yo, porque ahora yo sí leo la Biblia. ¿Sí ve? Pero entonces hay gente que no la lee porque es muy aburrida, porque no la entiende. Esa es la segunda razón. Y hay gente, que esta es más compleja todavía. Hay gente que no la lee porque dice, eso no aplica a mi vida. O sea, rebeldiño.com. Para usar portugués, chino, rebeldiño. No, eso no aplica a mi vida. Hay gente que no la lee, se brincan páginas, ¿no? ¿Cierto? Hay gente que se no, esto no aplica a mi vida y se brincan páginas. Ok, dice la Biblia, ella misma, de sí misma, dice así en Hebreos 4, capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo soy consejero y además soy certificado en comunicación, en inteligencia emocional y en resolución de conflictos. Y se los digo porque cuando uno está en la consejería o tratando con la gente a desarrollar su inteligencia emocional, es muy complejo que la gente entienda lo que es del alma y lo que es del espíritu. Piense, por ejemplo, en esta pregunta. ¿Por qué hago lo que hago? Ok, se lo voy a poner más fácil. ¿Por qué usted vino a la iglesia? ¿Cuál fue la intención de su corazón de venir el domingo a la iglesia? Entonces, resulta que la Biblia tiene la capacidad de dejarte saber cuál es la verdadera intención de tu corazón. Y cuando uno sabe por qué hace las cosas, le tengo una noticia, uno no pierde el tiempo. Porque cuando sé por qué hago lo que hago, dejo de hacer lo que no tiene sentido. Y la Biblia tiene la capacidad de entrar a lo más profundo del ser humano y separar las intenciones del espíritu y del corazón. Es decir, de la parte de Dios y de tu carne, de tus deseos carnales. Eso puede hacer la Biblia, lo cual no puede hacer ningún otro libro sobre la faz de la tierra. La Biblia, entre otras cosas que puede hacer, es guiarte, protegerte, incrementar tu fe, te da poder, te renueva la mente, te libera de las tentaciones, te redarguye, te instruye, te da sabiduría, etc. Esto es mejor que recomendarte la mejor película que te pueda recomendar. Si esto es verdad que la Biblia te protege, te guía, incrementa tu fe, te da poder, te renueva la mente, te libera de las tentaciones, te redarguye, te instruye, te da sabiduría, etcétera, más y más y más, dime por qué no la lees con semejantes beneficios. Yo solo encuentro una razón, que era la mía, voy a hablar por mí, por necio, por cabezón, por creer que yo sabía más que Dios. La Biblia es verdad, es la verdad. La Biblia que usted y yo tenemos son letras, es un libro. Bueno, es una colección de libros. La Biblia en realidad es una biblioteca completa. Tiene 66 libros escritos en 1500 años de historia, más de 40 autores, 3 idiomas, en 3 continentes diferentes. Todo eso es la Biblia. La Biblia es una biblioteca completa. Pero es la palabra de Dios, es el aliento de Dios a través de su Espíritu Santo que inspiró hombres y mujeres para que la plasmaran y entonces usted y yo podamos leerla.
Es más que un libro, es la verdad, es la palabra de Dios. Dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él es el verbo, Él es la palabra de Dios, Jesús mismo. Y es lo que nos hace libres, libres del pecado, libres de las iniquidades, libres de las maldiciones, libres de la concupiscencia, de todas esas porquerías que tenemos que liberarnos, zafarnos, alejarnos. Es la palabra de Dios. Ahora, voy a darles 5 claves y esa es la prédica de hoy. Hoy es como clase. Es como una clase, ¿listo? Después de los beneficios que yo le acabo de dar y otros que le voy a narrar a partir de este momento, si usted sale de aquí y dice, no, voy a leer la Biblia, pero mañana, lo haré mañana. Usted es necio.com.net.tv y todos los puntos que quiera. No puedes permitir, no puedes querer cambiar áreas en tu vida si no lees la palabra. Escuchemos lo que le estoy diciendo. Sin leer la palabra de Dios, es muy difícil. Es el pan de vida, es la bebida, es lo que comemos los hijos de Dios. Si usted tiene pensamientos depresivos, lea la Biblia. Si los pensamientos de tristeza lo agobian, lea la Biblia. Si tiene preocupación, lea la Biblia. Si tiene problemas matrimoniales, lea la Biblia. Si tiene problemas financieros, lea la Biblia. Si tiene problemas en el trabajo, lea la Biblia. Si tiene problemas con usted mismo por autoestima, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. La Biblia es todo, hermanos. Es todo. Por eso es tan atacada. Ok, 5 entonces puntos, o 5 claves, o 5 pasos para que leamos la Biblia. ¿Están listos? ¿Sí? 1. ¿Están listos? Sí. Bien. Despiértese, tiene frío. Primero, elija una versión de la Biblia. Segundo, elija un tiempo a solas. Tercero, estudie el contexto. Cuarto, lea lentamente, haga preguntas. Y 5, ore a Dios para saber qué Él quiere decir. Esos son los 5 pasos. ¿Listo? Voy a ir uno por uno. Primero, escoja una versión de la Biblia. ¿Por qué una versión, pastor? Hay más de 3.000 versiones de la Biblia. ¿Y por qué hay tantas versiones? ¿Cuál es la más favorable? ¿Cuál me conviene? ¿Cómo debo saber cuál escoger? Bueno, yo recomiendo varias, que son las que yo uso. Pero hay varias versiones porque la Biblia originalmente fue escrita en 3 idiomas: griego, hebreo y arameo. Y ahora hay diferentes culturas. Hay hispanos, hay chinos, hay gringos, hay de todos, sabemos de todo. Entonces, los traductores, los escribas, los que se han dado a la tarea de traducir la Biblia, han tratado de traducirla en un lenguaje que sea claro, ameno, fácil de entender para una generación, para una cultura. Hay palabras que el idioma cambia, el idioma se va desarrollando, la base del idioma es la misma. Yo, por ejemplo, utilizo una palabra muy común en Colombia, que yo digo, estoy en la inmunda. ¿Sí o no? Me han oído decir eso, estoy en la inmunda. La inmunda significa algo sucio, algo puerco. Pero cuando yo digo estoy en la inmunda, lo que estoy diciendo es que estoy fregado. Estoy pasando algo difícil. ¿Sí ven? Entonces hay palabras que ciertas culturas, si yo llego a México y digo estoy en la inmunda, todo el mundo me va a hacer así. Huele a feo. Pero si digo en Colombia estoy en la inmunda, saben que estoy pasando por un proceso difícil. Ahorita que vi a Dani me vine por ejemplo, Dani dice, voy a checar, ¿cierto? Checar. Eso es muy mexicano. ¿Saben qué es checar? No es la cosa del cheque. Es chequear, revisar, pasar revista. ¿Sí ve? Así la Biblia también tiene diferentes versiones para que usted escoja la que más fácil le quede. Si usted se va, por ejemplo, a la Reina Valera del 60 o a la King James, por allá del 20, te va a decir que, y vosotros estabais muy afligidos. Parece que de Cabimas, estabais. Yo que eso será de Cabimas, porque en Cabimas así, ¿cómo estáis? ¿Dónde estabais? Entonces uno dice, ¿dónde estabais? Esa Biblia con la terminación abais y en esos participios pasados es compleja. Entonces, por ejemplo, hay versiones más modernas, más fáciles de entender. Yo, por ejemplo, sí o sí uso la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas es una buena traducción, es una traducción confiable, es un lenguaje fácil de entender y es más o menos intermedia entre una Reina Valera del 60 y una versión nueva internacional de hoy, ¿ok? Ahora, a veces hay cosas que no entiendo en la versión de las Américas, entonces me voy a otra que tiene un lenguaje como más fácil, más accesible, y es la nueva versión internacional, NBI.
Y si esa no me da todavía la talla, entonces me voy a la Nueva Traducción Viviente, NTV. Y tengo una que yo le digo la Biblia del WhatsApp. No se llama así, yo le digo así, se llama PTT. Esa versión es para todos, traducción para todos. ¿Sí? Es bien callejera, es como WhatsApp, bro, ¿de qué volada? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sí me entiende? Como ese lenguaje bien de la calle, pero no quiere decir que le cambie el significado. Entonces, yo recomiendo la Reina Valera del 60, como la más antigua que leo, la versión de las Américas, LBLA, después la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional. Y si quiero ver más cómo habla la gente en la calle, me voy a la WhatsApp, a la Palabra de Dios para Todos. ¿Listo? Además son gratis. Baje la aplicación YouVersion. Le llama You, de You. ¿Sabe cómo escribe You? Y-O-U. Y-O-U. YouVersion, con B pequeña. Es gratis. Ahí hay cientos de versiones de la Biblia. Hay diccionario. Hay cientos de estudios ahí, de devocionales, de recursos. Es gratis. La Biblia en línea, Gateway Bible, no tiene nada que ver con la iglesia, se llama así, gatewaybible.com, es gratis. Tiene diccionario, tiene mapas, tiene concordancia. ¿Qué es la concordancia? La concordancia es un libro que te muestra, por ejemplo, si hablamos del amor, entonces tú vas a la concordancia amor y ella te refiere todos los pasajes de la Biblia donde habla del amor. Entonces tú puedes tener una idea más grande. Entonces primero, escoge una versión de la Biblia. Voy a leer esta versión de la Biblia de un pasaje para que usted vea lo que pasa cuando uno no sabe qué versión o todavía no ha entrado en el segundo paso, que es mirar el contexto. Dice así el libro de Filemón, versos 7 al 8. Dije Filemón, versos 7 al 8, no dije capítulo. ¿Se dieron cuenta? ¿Saben por qué? Porque Filemón no tiene sino un capítulo. Ah, aprendiste algo nuevo y si te das cuenta, no lo sabías. Filemón no tiene sino un capítulo, es cortito. Entonces no dije Filemón 1, 7, 8, solamente dije Filemón, versos 7 al 8. Aprendiste algo nuevo. De paso, la Biblia en los originales no era por versos, por capítulos y todo eso. Eso fue una organización que se hizo después para que usted y yo pudiéramos encontrar relaciones, concordancias. Dice así Filemón 7 a 8. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano, por lo cual aún tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene. ¿No entendí? Nada. ¿Alguien entendió algo? Nada, ¿cierto? No entendí nada. Porque hay gente que lee la Biblia así, sí. No, ¿qué quiere decir? ¿Para qué leí eso? Es raro. ¿De qué está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Cómo aplica eso a mi vida? No, yo no voy a leer la Biblia. Hay gente que tiene otro método de lectura. Yo le llamo el método del dedo mágico. Amanezco deprimido. Señor, háblame. Entonces, y yo te voy a obedecer, Señor. Pero háblame. Y Judas se ahorcó. Ven, dale, búscate. Yo no creo mucho en el dedo. Puede que a veces Dios al azar te mande una página. Es un método, pero yo no lo practico mucho. Creo que una o dos veces, porque donde me salga el de Judas. Ok, entonces escoger una versión. Voy a usar Filemón para que vea cómo este pasaje que le acabo de leer toma sentido si aplicamos esos 5 pasos. Escogemos una versión que sea fácil, elegimos un tiempo a solas, entendemos el contexto, leemos lentamente y oramos para saber qué Dios nos dice. Dice así, para que usted vea que en el contexto, voy al paso del contexto. Hay que entender el contexto. Mira este pasaje de la Biblia lo que dice. 1 Corintios 14, del 34 al 35. Dice así. Las mujeres que se callen en la iglesia, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la iglesia. ¿Entendieron algo? Yo no puedo coger este versículo así y decir, qué pena, entonces me fui contra la Biblia porque ellas dos hablaron hoy aquí. Hay que ir al contexto. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién escribió esta carta? Pablo. ¿A quién? A los Corintios. ¿Qué estaba pasando en ese momento de la historia que Pablo le dice a la iglesia de Corintios que las mujeres se callen en la iglesia? Pues yo me fui a la historia, ese no es el tema de hoy, pero había un revolú, unas señoras bien chismositas, metichitas, y querían montarse sobre la autoridad aún de sus maridos. Y estaban armando un desorden tan violento en la iglesia que Pablo, como apóstol a la iglesia de Corintios, dice: ¡Ey! ¡Que se callen las señoras!
Pues no lo digo así, yo lo leí más decir. Que la señora vea, calladitas, ¿para qué te quiero? Por la situación que estaban viendo. Pero yo no puedo coger ese pasaje y decir hoy, en el siglo XXI, en el año 2025, la Biblia dice que las mujeres no pueden hablar en la iglesia. No puedo. Porque entonces contradigo Romanos cuando habla de la profetisa, contradigo el otro libro, no sé, no me acuerdo ahorita, cuando dice que tenía 4 hijas que eran diaconisas y profetisas. No puedo. Que las mujeres sirvan en la iglesia, no puedo. No puedo coger un versículo y sacarlo de contexto y volverlo un pretexto para armar una norma. No puedo. Miren este otro. Primera de Timoteo, está antes que segunda. Capítulo 2, o sea, tiene varios capítulos, por lo menos 2, versículos 11 al 12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, si no está en silencio. Pablo le está diciendo a Timoteo que vaya a la iglesia de Corinto y refuerce lo que dijo en Corinto. O sea, todavía no obedecían allá, las señoras seguían hablando. ¿Me están entendiendo? Pero no podemos hacer de una norma. Hay otro pasaje, hay una historia por allá, se llama en la mitología griega la reina Afrodita. La reina Afrodita era la reina de la fertilidad y la sexualidad. Y había unas Afroditas, que eran unas mujeres que servían en el templo de la reina Afrodita, y allí hacían ritos. Entre los ritos que hacían, tenían actos sexuales bochornosos, y había prostitución como profesión. Había 2 tipos de prostitutas en aquella época, le hace la historia. Pero lo que quiero decir es que algunas de estas mujeres fueron convertidas al evangelio, a Jesús. Y ellas, cuando servían en el templo, se rapaban la cabeza. Entonces ahora ellas quieren ir a la iglesia, pero si vienen con la cabeza rapada, todo el mundo va a saber, ¡ay, las prostitutas! Entonces Pablo dice que por razón del cuidado, por razón de privacidad, que la mujer tenga pelo o no tenga pelo, use velo en la iglesia. Entonces hay iglesias hoy en día donde las mujeres tienen que usar velo. ¿En serio? ¿Existen? Porque agarraron ese pasaje y dicen, Pablo dijo que las mujeres tienen que usar velo. Pablo le estaba hablando a la iglesia en la época de Afrodita, y por algo que estaba pasando con las prostitutas calvas que se salían de su oficio y se convertían a Jesús. ¿Están conmigo? Ok, eso es para que entendamos el contexto. ¿Cómo busca? ¿Cómo busco el contexto? Para eso está la concordancia, los comentarios bíblicos, los libros históricos. Hay muchos recursos que hoy en día además son gratis. Ok, entonces, estudiar el contexto, me adelanté un poquito. Elegir un tiempo a solas. Siempre tienes que buscar un tiempo a solas, la Biblia es clara. Cuando ores, vimos la semana pasada en Mateo 6, entra en tu lugar secreto y tú estando a solas, cierra la puerta y háblale al Señor. Ese es un buen momento para leer la Biblia. Entiendo que hoy en día, aparte del papel, tenemos herramientas digitales. Yo leo más en digital que en esta, y leo mucho en el computador porque yo utilizo varias pantallas y ahí yo copio, pego, armo mis bosquejos, todo. Soy muy digital en eso, pero también cargo mi Biblia de la palabra, ¿ok? De papel. Pero hay gente que la lee oída. Hay gente que le gusta más oír que leer. Voy a decirlo sin temor. Hay gente que no sabe leer. No te sientas mal si no sabe leer, pero sabe oír, ¿sí o no? Se pone en su carro de camino al trabajo, hasta 1 hora, oígase un pedazo de la Biblia. YouVersion te la lee. En serio, la conectas al carro en vez de estar oyendo a Ricky Martin y a todas las cosas bobas. Póngase a oír la Biblia en el camino, 1 hora de camino, usted se lee un libro completito, te lo lee. Y si no entiendes, haces pausa y lo devuelves. Entonces, saque un tiempo para leer la Biblia, ¿ok? Ahora, imaginen que un viernes por la noche yo estoy en un restaurante con una mujer que no es mi esposa, solo los dos. Y usted llega a ese restaurante y me ve y dice, ¡oh! Me pasó en un restaurante con usted y como medio romántico. Y como la gente se enchisma y dice, ¡oh! Bueno, para Julianita, para que oremos. Pero resulta que perdiste el contexto, que mi hija mayor me pidió un consejo y la llevé a cenar para compartir con ella. Todo cambia cuando tienes
el contexto, cuando tienes el marco histórico de lo que está sucediendo. Ay, pastor, es que yo no sabía. ¿Para qué se enchima? Pregunte primero. Ok, voy entonces otra vez a Filemón para que estudiemos un poquito el contexto y entendamos qué fue lo que le dijo Pablo a Filemón en ese pasaje que leí en el 7-8 que ninguno entendimos. Ok, dice así. Filemón 1. Vieron que dije solo uno, ¿no? Porque solo sigue un capítulo. Filemón 1. Leo de la Biblia de las Américas. Pablo, prisionero de Cristo, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Leí Filemón 1 al 3. El que había leído antes que no entendimos era el 7 y 8. Listo, entonces vamos a estudiar el contexto, vámonos un poquito más atrás a ver quién escribió esa carta, a quién se la escribió, cuál era el propósito. Siempre que vaya a usted a leerse un libro de la Biblia, hágase esas tres preguntas, siempre. ¿Quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Y cuál era el propósito de ese libro? ¿Y cómo lo sé si no he leído? Porque hay muchas herramientas históricas, diccionarios, concordancias, comentarios. Usted puede ir, por ejemplo, el Evangelio de Juan. ¿Quién lo escribió? Pues Juan, porque dice que el Evangelio de Juan. ¿Cuándo lo escribió en tal fecha? ¿A quién lo escribió? ¿Y cuál era el propósito de ese libro? Todo eso usted lo puede consultar. ¿Listo? Entonces, ¿quién la escribió? Pues esta carta la está escribiendo Pablo con Timoteo. ¿Por qué lo sé? Porque lo acabo de leer. Dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. Entonces, ¿quién la escribió? Pablo y Timoteo. ¿A quién se la escribió? Ahí mismo lo dice. A Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Entonces ya sé quién la escribió y a quién se la escribió. ¿Vio? No solamente meterse a leer Filemón 7-8, que lo leí hace un rato y nadie entendió nada. ¿Ok? Entonces la escribió Pablo, se la escribió a Filemón, pero dice a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apía y a Arquipo. No le voy a poner el nombre a su hijo porque nuestro compañero de milicia, o sea, Filemón era conocido de Pablo, nuestro compañero, o sea, en algún tiempo estuvieron en la milicia, podemos ver cuál milicia, y a la iglesia que está en su casa. Entonces ahora ya tengo tres datos importantes. Número 1, la escribió Pablo con Timoteo. ¿A quién? A Filemón y a la iglesia que está en su casa, y a dos personas de nombre raro que son Apía y Arquipo. Ya sabemos más del libro, ¿cierto? Ya tenemos más idea del contexto. Ahora, si usted se dio cuenta, he dicho 3 veces, con esta va a ser la cuarta, que no dije Filemón capítulo 1. Entonces me puse a averiguar por qué Filemón no tiene capítulos. Pues resulta que es la carta más cortica que Pablo escribió. Creo yo que la escribió cortica porque estaba en la cárcel. Dice que estaba prisionero. Entonces, fíjense otro detalle importante del contexto. La carta más cortica la escribió preso, la escribió con Timoteo, se la escribió a Filemón y a la iglesia que está en su casa, y a Apía y a Arquipo. Ya tenemos más contexto de lo que Pablo quiere decir. ¿No están conmigo? ¿Están aprendiendo o no? Los que están durmiendo se la pierden, pero tranquilo. No me llamen, porque hay algunos que están diciendo que venga, yo no voy a ir. ¿Ok? Ok. Resulta, voy a leer un poquito más de Filemón, del 4 al 7. Ya leímos hasta el 3, ya sabemos eso. Miremos qué dice el 4 al 7. Recuerden que el 7 y el 8 fue el que había al principio que ninguno entendió. ¿Está bien? Ok. En el 4 dice así Pablo, en la carta a Filemón, que la escribió él con Timoteo, a Apía y a Arquipo, a la iglesia que está en su casa, que eran compañeros de milicia con Filemón, y Pablo está preso. ¿Ya se aprendieron todo eso? ¿Algunos sabían que Pablo estaba preso cuando escribió Filemón? No, ya te aprendiste algo nuevo hoy. ¿Algunos sabían que Filemón es la carta más corta que Pablo escribió? No, ya aprendiste algo nuevo hoy. ¿Sabías que la escribió junto con Timoteo? No, ya aprendiste algo nuevo hoy. ¿Ve? Así se lee la Biblia. Listo. Filemón 4:7. Sigue Pablo hablando. Doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones. ¿De quién? De Filemón.
Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Voy a leer en la NBI, eso fue la versión de las Américas. Entonces, como que está un poquito como está hablando del corazón y que el man como que se ha portado bien y ha impactado el corazón de la gente. Pero quiero más claridad, entonces me voy a la nueva versión internacional, NBI. Dice así: siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones. ¿Vio? Más claro. Porque tengo noticias de tu amor por el Señor Jesús y de tu fidelidad hacia todos los creyentes. ¿Vio cómo aclara un poquito más? Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Pablo, claro, esto lo sé porque yo me leí un poquito de la historia. Pablo está escribiéndole a Filemón para pedirle algo. Había un esclavo que se llamaba Onésimo, eso lo vamos a leer ahorita porque Pablo va a mencionar a Onésimo, pero yo me estudié qué es lo que Pablo le quiere decir a Filemón. Un esclavo que se llamaba Onésimo, que en el pasado le había robado a Filemón. Este esclavo le robó a Filemón y resulta que ahora Pablo en la cárcel conoce a Onésimo. Antes de ir a la cárcel, en Roma, Pablo conoce a Onésimo. Imagínense, ¿sabe cuántos esclavos había en esa época? ¿Sabe cuántos se fugaban? Y ahora Pablo se encuentra con Onésimo. Y resulta que Pablo, después que conoce a Onésimo, se da cuenta y Onésimo se entrega al Señor. Pablo se da cuenta que Onésimo, este esclavo, le había robado a Filemón. Entonces aquí Pablo le está escribiendo a Filemón. Pablo le está diciendo a Filemón: hey, tú que eres un hombre de fe, un hombre que el fruto, el resultado, la obra de tu corazón es evidente entre los cristianos de allá donde está la iglesia. Tú y yo que hemos sido compañeros de la milicia. Fíjense que Pablo no empieza su carta como otra diciendo yo apóstol del Señor. Empieza diciendo yo prisionero, servidor, dice la otra versión. O sea, Pablo no viene a Filemón como diciendo loco, pilas que tengo que decirle y tiene que obedecerme. No, Pablo viene primero y le presenta un mensaje que además, porque está en la Biblia, es verdad. O sea, Pablo no le está echando cepillo a Filemón. Le está diciendo cosas de las cuales él tiene testimonio. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está el pasaje? Se me perdió. Entonces Pablo lo que está preparando es el terreno para cumplir el propósito de la carta. Claro, una recomendación que se me olvidó hacer antes: cuando vayas a leer un libro de la Biblia, escoge leerlo de corrido primero, o un capítulo completo, de corrido, para que tengas toda la información. Yo no lo hice aquí, pero van a ver en los últimos versículos que está el resto de la información. Dice así, del 7 al 11, en Filemón, del 8 al 11. Por lo cual, ¿cómo así que por lo cual? O sea, por todo esto que te acabo de decir, porque somos compañeros de milicia, porque eres un hombre piadoso, un hombre de fe, que el fruto se ve en la iglesia, en tu casa, etcétera, etcétera. Por todo esto, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Pablo le está diciendo, mira, el desgraciado ese que llama Onésimo, que antes era un inútil para el evangelio, hoy es mi hijo. Y hoy, para el evangelio y para extender el amor de Dios en la tierra, nos es útil a ti y a mí. Y Pablo, siendo apóstol, dice, yo tengo la libertad para mandártelo, pero no lo hago, sino que te ruego. Lo que le está diciendo es, hey, Timoteo, perdón, Filemón, deja que el Espíritu Santo que está en ti obre y bendigas a este hombre, que antes era un ladrón, un esclavo, ahora es libre y está en Cristo Jesús, y ahora nos es útil para el evangelio.
¿Sabes lo que significa Onésimo según Google? Porque Google tiene cosas buenas. Yo digo que Google es del diablo, pero Google tiene cosas buenas. Es del diablo cuando te distrae, te emboba y te miente. Pero hay cosas que son. El significado de Onésimo está en Google. Significa útil o provechoso. Y Pablo, ¿qué le dice en el último versículo a Filemón? Ahora nos es útil y provechoso. Como que Pablo hubiera visto Google. Este man se llama Onésimo, significa así. En otro tiempo y ahora. Piensa en tu vida. ¿Cómo eras en otro tiempo? ¿Y cómo eres ahora en el Señor? En otro tiempo, borrachín y mal hablado. Ahora, sobrio y hablo la palabra de Dios. En otro tiempo, mujeriego y drogadicto. Ahora, una sola mujer y sana. Nada de drogas. En otro tiempo, egoísta y mal hablado. Hoy, comparto y hablo bien. ¿Cómo es tu vida hoy? En otro tiempo, ¿cómo eras? Y ahora, tremenda enseñanza de Pablo en 2 palabritas. En otro tiempo, era inútil Onésimo. Para el Evangelio se está refiriendo. Y ahora, Onésimo nos es útil a ti y a mí, al reino. Tremenda enseñanza de la palabra de Dios. No dejes para leer la palabra de Dios mañana. Hazlo hoy mismo. Algunos de ustedes tal vez su historia es de depresión. Hoy. Y mañana. Con la palabra de Dios. Algunos de ustedes su historia puede ser de fracaso matrimonial. Pero hoy puede ser de victoria. Algunos de ustedes pueden estar lidiando con un hijo rebelde. Pero por medio de la palabra de Dios, su oración y el Espíritu Santo, hoy puede hacer otra cosa. Eso es lo que Pablo está diciendo. Antes, no, en otro tiempo, lo mismo. En otro tiempo, inútil, pero ahora, útil. Póngase de pie, yo quiero orar. Tengo más que decir, pero me acabó el tiempo. Hablo mucho. Esta es mi recomendación, familia. Primero, escoge una versión de la Biblia que se te acomode, sea fácil. Si no sabes cuál escoger, búscame, llámame, búscame, pastor, ¿qué Biblia lees? Ahora, como no hay TikTok, puedo usar más YouVersion en vez de usar TikTok. A ver, ¿cuánto tiempo le va a quedar a algunos ahorita? ¿Sí o no? Escoge una versión. Saca tiempo aparte. Estudia el contexto. Ora a Dios. Y pregúntale qué quiere enseñarte a ti. Y yo le pido al Espíritu Santo que hoy, cuando usted deje esa puerta y llegue a su casa, usted decida leer hoy la Biblia, no mañana. No lo deje para mañana. No lo deje para mañana. Dios nunca nos condena. Dios nos salvó. Dios no tiene aquí mandamientos para regañarnos, para quitarnos beneficios, al contrario, para darnos todos los beneficios. Imagínate que tu tía Jacinta, ¿alguien se llama aquí así o tiene una tía así? No, para no fallar a nadie. Jacinta se murió y te dejó una herencia, un testamento, $8 millones. Firmado, y tú eres el beneficiario. Y llegó una copia del testamento a tu casa por correo, diciendo, documentos de la muerte de tu tía Jacinta. Ay, la tía Jacinta tan cansona, ¿no? Con todo el dinero que tenía y se venía a morir la vieja esta. Bueno. Y la dejas ahí. Y pierdes tu trabajo, tienes situación financiera, te quitan la casa. Y cuando están haciendo el eviction, te encuentras la carta de los documentos de la muerte de la tía Jacinta. Y lo abres y te das cuenta que los $8 millones te los dejó a ti.
el testamento que Dios nos dejó con todas sus bendiciones para nosotros. Y hay unos que lo tienen abierto en el Salmo 23 y con lomo de dorado. Y nunca lo han leído, están pasando en la inmunda por no leer el testamento, la promesa, la herencia, las bendiciones que Papá Dios nos dejó a nosotros, sus hijos. Lee tu Biblia hoy, no lo dejes para mañana. Oramos. Padre, te doy gracias en esta tarde. Te pido perdón por los días que soy perezoso y no leo la Biblia. Ay, pastor, pero usted es el pastor. Hay días que soy perezoso. No muchos, pero de vez en cuando. A veces confío más en mi memoria, en mi conocimiento. Te pido perdón por ese día, esta semana, que no abrí la Biblia. Te pido por mis hermanos, por mi familia, que están todos aquí, que seamos gente de la lectura, que entendamos la riqueza, el poder, la magnitud, la grandeza, la bendición que hay, nuestra herencia que hay en este libro, Señor. Que seamos gente de la palabra, que seamos gente que conoce tu palabra, que medita en tu palabra, que la cree y la obedece, Señor. Esa es mi petición para Thousand Hills en esta mañana, en esta tarde, Señor. Que aquellos que aquí nunca jamás, hoy fíjese, hoy leímos el libro de Filemón, juntitos. Es fácil. Si no entiendes, pídele al Espíritu Santo que te revele lo que no entiendes, porque al fin y al cabo Él fue el que la escribió usando mano y letra de seres humanos, pero Él la inspiró. Queremos ser una iglesia que no deja las cosas para hoy, que no dejamos la oración y el ayuno, ni leer la palabra para mañana, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y todos dicen amén, amén.